con esta alteración todavía puede ser reversible. ¿Okay? Claro, lógico, con dieta. ¿Okay? Pero, ¿cuándo deja de ser reversible? Cuando llega la muerte celular. Ya, puede hincharse demasiado, romperse la célula hepática y viene el proceso de reparación. Cuando encontramos ya fibrosis, eso representa otra alteración. ¿Okay? ¿Hacia qué conlleva la esteatosis? Una vez que no se... A fibrosis. Claro, lleva a una fibrosis hepática. Que se conoce como cirrosis hepática. Cirrosis hepática. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá todavía hay algunos hepatocitos respetados, ¿no? Pero tienen vacuola de grasa en su interior más pequeña, ¿no? Entonces, fácil esa lámina. Claro que sí. ¿Cuántas láminas son, doctor? ¿Cómo? ¿Cuántas láminas son? ¿4? Hoy día 4, pero también nos han dejado 2 de inflamación. 6 en total. ¿6? Sí, pero para la otra semana, La inflamación. como ya completamos lo que es Lesión celular. ¿Lesión? lesión celular, Va a haber. paso práctico. ¿Y cómo sería el examen práctico, profesor? Porque no tenemos muchas láminas. ¿Cómo va a ser sería? el examen práctico? ¿Lo va a presentar así como ahorita? ¿O Puede ser con proyección o al micrófono. ¿Cómo serían las preguntas, profesor? Puede ¿Orden? ser para marcar. ¿Cómo? ¿Cuándo te ponen marca? Si es con microscopio, como estamos indicando al final de cada presentación. Órgano, Diagnóstico. Diagnóstico. diagnóstico, Tipo alteración y tipo de lesión. ajá, 4. diagnóstico y el tipo de lesión. ¿No va a ser característica? También, ¿Con órgano? Podemos hacer. 2 o 3 características. Profe, ya había. Pero si ya te han dicho Lámina, características ¿a qué histológicas. corresponde esta lámina? ¿Qué tejido es? Estamos observando el aumento de 10. Menor aumento de... ¿Qué tejido es? ¿Lengua? No. ¿Ah? ¿Lengua? Parecen glándulas salivares. ¿Qué tejido? No creo que sea eso. A menos que sea eso. Barret. No sé, es criptas del. No, no son criptas del. Parece boca, parece lengua. ¿Qué tejido es? Una pista, doctor. ¿Cómo? Una pista, pista. doctor. Una pista. Más grande, a ver. No, más grande no. Más chico. ¿A qué se asemejaba cuando estaba Yugo? Ah, parece piel. 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 Claro, piel, es la piel. ¿Piel delgada o gruesa? Delgada. Delgada, por la poca cantidad de queratina. Ajá. ¿No? Ay, pero. Observen que en esta piel hay alteraciones en lo que es las células epiteliales, pero lo más notorio, Ahí está. no, tampoco es esto, ¿No? hay una gran Vascular. una gran congestión vascular, observen, ¿no? Y lo que más nos va a llamar la atención es lo que sucede en esta zona. ¿Se ve más rojo? Sí. Sí. Inflamación. ¿O no? ¿Zonas hemorrágicas? Esa zona que está más rojiza, ¿no? Incluso en áreas, nos va a mostrar que hay necrosis de los gases. Necrosis
vascular. Entonces, si es material rosado, ¿qué tipo de necrosis? Fibrinoide. Necrosis fibrinoide. Así es. Necrosis fibrinoide en láminas de piel. Necrosis fibrinoide en la Una piel. necrosis fibrinoide, no se olvide. Íbamos a ver un material de color rosado. Eso sería una. Órgano, Forma piel delgada. ¿Qué alteración observas? Diagnóstico. ¿Quemadura? Vasculitis. ¿Cómo era? Diagnóstico. Necrosis fibrinoide. Incluso en muchos vasos la parte interna no se nota la luz del vaso. El vaso está destruido Diagnóstico por esta necrosis necrosis fibrinoide. fibrinoide. Doctor, Características. ¿Ese es el diagnóstico? No, el tejido se va a ver más eosinófilo. Ya, eosinofilia del tejido, sobre todo del vaso anterior, ¿no? Con destrucción de sus capas. ¿Cuál sería el diagnóstico? Fibrinoide. Necrosis El fibrinoide. vaso es todo esto, solo que la luz está totalmente obstruida, Ah, ¿no? Por la necrosis de la estructura vascular. Doctor, ¿y cuáles podrían ser las causas de esa necrosis? Así es, una de las causas que provoca esta necrosis fibrinoide puede ser radiación, ¿no? La exposición a radiaciones, sobre todo puede ser ionizante, ¿no? A las radiaciones Doctor, órganos, que se emplean para el tratamiento de las neoplasias malignas, ¿no es cierto? ¿Ves? La que. Radiaciones por La cobalto radio. que pueden causar esta lesión. Radioterapia sería. Químicos son químicos. Que te dan por Cobaltoterapia. intravenosa. Necrosis hialina. Tipo de lesión. ¿Cuál es la necrosis hialina? Así es. Necrosis hialina. Necrosis es una lesión celular irreversible. Observen ¿Cuál es la necrosis hialina, profe? solamente se localiza en el vaso la alteración. Puede afectar las estructuras que están adyacentes a esos vasos también. ¿Ves? Y la razón es que las radiaciones no siempre van en un solo sentido. Las radiaciones siempre son oblicuas. Sí. Entonces puede afectar buena área alrededor de, en este caso, del vaso. Necrosis hialina. La imagen de necrosis hialina es la misma que fibrinoide. Sí. ¿Cuál? Profe, necrosis. Algunos le llaman necrosis hialina, otros también pueden darle el nombre de necrosis fibrinoide. Sí. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? No, no era eso. ¿Ah? Era eso. Necrosis fibrinoide o necrosis hialina. Hialina. Fibrinoide es el diagnóstico. O necrosis hialina. Así dice, pensé que era de Sí, vasos terapia. arteriolares. La profe dice. Uy, ¿qué es eso? Órgano, ¿Pulmón? pulmón. ¿Qué estructuras son estas? Saqueos alveolares. Alveolos. ¿Alveolos? Los más pequeños alveolos y los otros son Sacos alveolares. Sí. ¿Ves? Podemos tener conductos alveolares también. Por ejemplo, en este podrían cargar Que es más grande, conductos ¿no? alveolares. Pero son difíciles de reconocer. Desde ya en este aumento Lesión. existe ¿Qué aumento exponente? la presencia de No. estas células. ¿Qué son? Eso es yación, creo. Son macrófagos. Ajá. Células en polvo. Están aumentados los macrófagos y además hay estas células. ¿Ves? Que son Polimorfonucleares. polimorfonucleares, leucocitos polimorfonucleares. ¿Ves? Si avanzamos, Ay. hay zonas en las cuales ya no reconocemos tejido y se encuentra toda esta alteración. ¿Qué vienen a hacer todas estas celulitas moradas? Células polimorfonucleares. Claro, son polimorfonucleares. Ahí está. ¿Ves? Neutrófilo. Están causando necrosis en el pulmón. ¿Por qué? Porque ya no reconocemos la estructura pulmonar, ¿no?
Eso no es la En toda esta zona predominan los polimorfos nucleares. ¿Ok? Aparte, observen que hay en algunas zonas la presencia de un material rosado que corresponde a edema. edema. Profesor, ¿ese no es el bronconeumonía aguda severa? Podríamos denominarlo así. Pero ahí Esa Pero es la misma, doctor. en este caso, como está causando necrosis, le dan otra denominación. ¿Qué será? Necrosis licuefactiva. Si son polimorfos, Licuefactiva. necrosis licuefactiva, que se traduce como Edema. absceso pulmonar. Absceso pulmonar. absceso ¿Absceso pulmonar es el diagnóstico? Claro, sí. O necrosis licuefactiva del pulmón. ¿Esto es diferente a la bronconeumonía? No, es lo mismo. ¿Lo mío? Absceso Siempre pulmonar y es cuando lo la mismo. bronconeumonía sea aguda, va a crear absceso. Cuando crea abscesos, ¿es agudo o es crónico ya? ¿Cómo? Cuando crea abscesos pulmonares, la bronconeumonía es Si aguda. hay polimorfos, Es agudo, agudo. pero es más severo. O sea, cuando hay abscesos es más severo. ¿El diagnóstico es absceso pulmonar o bronconeumonía o cualquier de los dos? En este caso, como lesión celular, es absceso pulmonar. ¿Y el absceso qué tipo de lesión es? Necrosis licuefactiva. ¿La necrosis de qué tipo? Licuefactiva. Licuefactiva. Esa es la diferencia entonces. ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia entre la bronconeumonía y el absceso? ¿A qué llamas neumonía primero? A la inflamación del parénquima pulmonar. ¿A todo el parénquima? No. Alveolos, ¿Qué parte? los alveolos principalmente. Principalmente los alveolos, ¿no? Por eso, la zona iriada, ¿no? Son los alveolos, ¿ok? Y por esa razón, ¿qué células tienen los alveolos? Los neumocitos, 1 y 2. Entonces, por esa razón se le llama neumonía. ¿Ok? Pero si afecta aparte de los alveolos, bronquios, bronquiolos, Bronconeumonía. bronconeumonía. Entonces eso es una neumonía. Es un proceso más extenso. El absceso es más extenso. ¿Cómo? El absceso es más extenso. El absceso es como una bronconeumonía. En este caso sería una bronconeumonía aguda. La que estamos viendo. ¿Ok? Sí. Sobre todo en la práctica te está presentando como abscesos para indicar el tipo de lesión. ¿Qué tipo de lesión es? Necrosis licuefactiva. Necrosis licuefactiva. Si esta lámina lo volvemos a presentar en inflamación, sería una inflamación de qué tipo? Aguda. Inflamación aguda. ¿Ok? Pero, como corresponde a lo que es lesión celular, es un absceso pulmonar, ¿ok? Porque está abarcando toda la estructura del pulmón. ¿De acuerdo? Bien, entonces, órgano, pulmón. Diagnóstico, Necrosis licuefactiva. absceso. Absceso pulmonar. Absceso pulmonar. Tipo de lesión, Necrosis licuefactiva. necrosis licuefactiva. Necrosis aguda, no. Necrosis licuefactiva. ¿Eh? Características de la lesión, ¿Cuál? Lesión irreversible. características. Presencia de edema pulmonar. Lesión celular irreversible es tipo de lesión. Que hay un montón de leucocitos polimorfonucleares. ¿Hay edema? Claro, abundante leucocitos polimorfonucleares, destrucción del parénquima pulmonar o de las estructuras pulmonares, ¿no? También hay edema. ¿Eh? Esas son las características. ¿De acuerdo? ¿Qué órgano es este? Hay que buscar. Por esto reconocen o no. La vesícula. ¿Más aumento? En el examen ustedes van a poder poner la lámina. Esos no son pañuelos, esos no son pañuelos. Y observa, ¿qué estructuras son Eso sí, no estas? sé. No son Pulmón, ¿no es? No.
Conductos ¿No? ¿Testículos? Muy bien, Esta sí era y lo que observan son tubos Seminíferos. tubos seminíferos. Entonces, órgano es testículo. ¿Cómo se llama? No lo haría. Y esta estructura de acá también serán tubos. No. No. ¿Por qué no? Porque no se parecen, ¿no es cierto? No hay células en su interior. No. Está cerrado. Está perfecto. Está calciado. Están también ocluidas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esos tubos? Sí son tubos seminíferos, pero ¿qué ha pasado? Atrofia. Atrofia testicular. Puede ser el nombre, pero ¿qué ha pasado con estos tubos? Se han degenerado. ¿Por qué se han atrofiado? Degenerado no. Han perdido su Si función. fuese degeneración sería una Atrofia por lesión desuso. reversible. Han perdido su función. Que el individuo haya sido un degenerado, eso está mal. No, es otra cosa. Pero acá, ¿qué ha pasado? Los tubos seminíferos se han yalinizado o esclerosado. ¿Por qué sucede eso, profe? ¿Por qué creen? Desuso, profe, lo que más me suena. ¿Edad? ¿Por qué es? Por la edad. Dios, ay. Es una atrofia testicular. Y en atrofia se caracteriza porque hay yalinización de los tubos seminíferos. Y en los tubos seminíferos que todavía hay algunas células, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este hay más células, en este hay menos, ¿no? Cuando decimos que un testículo es normal o en cuanto a su celularidad. ¿Cuándo, profe? ¿Qué cosa me dijo? ¿Cuánto es un testículo lunar? En lo que respecta a la celularidad de los tubos seminíferos, recuerden, nunca va a dejar de existir las espermatogonias. Ah, ya. Pueden llegar a madurar porque todavía hay células de Sertoli como esta. ¿Ok? La célula de Sertoli lo reconocen porque es media triangular o piramidal y siempre presenta un núcleo en su interior, lo que no sucede con las células seminíferas. ¿Ok? Y muchas veces la maduración llega hasta, en algunos casos, a espermátides, pero no va más allá. Cuando maduran, debe haber espermatozoides, Pero no hay. que sea inmaduros todavía en la luz del tubo seminífero. Sí, me acuerdo. Entonces, Es lo único que te acuerdo. la maduración es incompleta en estos tubos seminíferos. Y además, conforme sigue avanzando el proceso, se yalinizan, ¿no? Esto es la yalinización. ¿Ok? Esto es un tubo ya yalinizado o esclerosado también se llama. ¿Ok? Esclerosis. Ya esos tubos prácticamente no sirven, No sirve. ¿no? ¿Y qué más habrá? Por ejemplo, ¿qué capa es esta? Que está más externa. Conductos. Dependiendo del área del testículo, ¿no? Por ejemplo, en la zona donde no hay muchas estructuras vasculares, esto va a corresponder a lo que es. ¿Qué túnica tiene el testículo? Adventicia, media, La túnica albuginea, albuginia. ¿no es cierto? Y usted ve, acá la túnica albuginea está engrosada. Albuginia. Esa es otra característica. ¿Ok? Uno, esclerosis o yalinización de los tubos seminíferos. ¿Puedes usar los micrómetros? No se ve ¿Cómo? bien. Está borroso. No se ve bien, profe. No, engrosados, creo que es ambigua. No hay maduración de los espermatozoides o no hay maduración espermatogénica. Tercero, aumento
del grosor de la túnica alúgina. ¿Cuáles son las características? Esas son las características. ¿Y la primera cuál es? ¿Cuál era la primera, profesor? ¿Cuál es el diagnóstico? Atrofia testicular. Atrofia testicular. Tipo de ¿Ese no es el lesión. último? Lesión Ese es lo último. irreversible. Lesión celular. No es adaptación celular. Celular que es irreversible. Lesión celular. ¿Cuándo habla de Esa es la irreversible? primera. Cuando está muerta. Porque dijo características. Ahí está maduración de Profesor, ¿Qué tipo de lesión no es? es adaptación celular. Progresiva. persistente. ¿Qué? Lesión Persistente. celular persistente. Persistente. ¿Cuáles eran las características? Disculpe. ¿Podría repetir? Sí, profesor. A ver, ya linización, De los túbulos. ¿no? La norma O de duración. esclerosis de los tubos seminíferos. Segundo término, La norma de duración de la esperma. no hay maduración de la línea espermatogénica. Y el tercer término, Aumento de la grosor túnica. de la túnica. claro, aumento del espesor o del grosor de la túnica alquímica. Tres características. Diagnóstico ya sabe, ¿no es cierto? Atrofia testicular. ¿Ok? El tipo de lesión, entonces, ¿Irreversible? Persistente. Ah, no. Persistente. lesión celular Tenemos que persistente. Ya vimos esteatosis. Nos falta ver No, sí. las dos láminas que han dejado para hoy día. otra vez retomado. Por eso lo hago en mi casa. Sí, bien grabo. Ah, no. Y a mí, A este menor aumento, ¿a qué órgano corresponde? sí me gusta. Apéndice. Corresponde a No sé. Apéndice. Parece apéndice, ¿no? Está buscando. apéndice secal. Hasta donde. Sí, está. ¿Por qué razón es apéndice? Por su Pero no se ven los. Eso iba a decir. Ah, las criptas. Las criptas, los nódulos. Puede tener cripta, pero Los nódulos linfáticos secundarios. claro, generalmente por los nódulos. Ajá. Puede También enfocar. llamado placas de Peyer. placas Ajá. de Peyer. Profesor, ¿puede? Profe, ¿puede enfocarlo? No se nota tan bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, profe. Placas de Peyer. de Peyer. Ahí está. ¿Y esto qué es? Ese es el este secundario, los nódulos linfáticos secundarios. En la. Placas de Peyer. ¿Dónde estaban las placas de Peyer? Eso está solo en el apéndice. Apéndice. ¿Qué será esto? Depende. Ese En es algunos pacientes no. ¿Cómo se llama? Grande. Epitelio. Creo. O me estoy volviendo. No confíes en mí. Confía en internet. Como ven ahí, esto es. ¿Y qué es eso? Y esto, Eso es la glándula. una glándula. Y esto de acá Una célula. es el epitelio. ¿Epitelio? Epitelio y glándulas mucosas. Todo esto de acá que está por debajo del epitelio y entre las glándulas corresponde al corium o lámina propia. La ¿Pueden lámina propia. señalar otra vez la
La glándula, profesor. Las glándulas siempre están por debajo del epitelio. Hay una glándula. Ahí está la glándula. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Qué será esta parte de acá que se ve blanquecina? El Lumen. La luz del apéndice. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo un corte transversal de apéndice. Por eso la luz se ve de forma casi estrellada. Pero aquí, ¿qué ha pasado con este epitelio? Se ha degenerado. Hay una destrucción. Degenerado, no. No, lesión. ¿Ah? Se destruyó. Se ha destruido, eso sí. ¿No? ¿Por qué razón? Porque muchas veces puede... Por el corte histológico. No. ¿Por infección? ¿Qué son estas células? Polimorfonucleares. Polimorfonucleares. Infección. Entonces se está produciendo una destrucción de la mucosa o del epitelio de la mucosa. Apendicitis. ¿No? ¿Ah? Apendicitis. ¿Se ve? Acá no hay mucosa. El epitelio está destruido y en su reemplazo hay una gran cantidad de polimorfos. ¿Ok? Se ulcera. Eso es cuando hay destrucción de la mucosa o del epitelio de la mucosa, es una ulceración. ¿Ok? Y en la luz hay hasta hematíes. ¿Ok? Una buena cantidad de hematíes. Como se están destruyendo los vasos en este proceso de necrosis, vamos a tener también presencia de hemorragia. ¿Okay? Hemorragia. Estos leucocitos polimorfonucleares caracterizan a qué inflamación? Aguda. Inflamación aguda. No se vayan a confundir con esto. Esto corresponde a parte de los linfocitos del folículo linfoide. ¿Okay? Pero lo que caracteriza a este proceso es la presencia de estos polimorfonucleares. Polimorfonucleares que están prácticamente abarcando todas las capas de este apéndice. Hay polimorfonucleares, pueden haber también algunos macrófagos como estos. No, ¿Sí? ¿hay necrosis? Claro, la destrucción. Licuefactiva. Ah, licuefactiva. La destrucción de la mucosa es necrosis. Pero si es por polimorfonucleares, Licuefactiva. Licuefactivo. Muy bien. Aquí hay hematíes extravasados y estamos llegando a la capa muscular. ¿Okay? ¿Qué observaremos en la capa muscular? Músculo. Esto es músculo. ¿Okay? La capa muscular del apéndice. ¿Músculo de qué tipo? Liso. Músculo liso. ¿Qué observan en estos puntitos? ¿Hematíes? No. No. Polimor. Así es, son polimorfonucleares, son leucocitos polimorfonucleares. La mayor aumento. Acá Ahí está. se ven más hematíes. Los leucocitos no se han pintado bien. Unos que otros van a estar presentes entre las fibras musculares lisas. ¿Ven? Pero eso es importante reconocer que hay polimorfonucleares en la capa muscular. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la inflamación es más severa. Doctor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Por qué razón es importante encontrar polimorfonucleares en la capa muscular? El tiempo. Tiempo, no tanto. Progresión. En el apéndice secal es importante encontrar leucocitos
Para la con defensa. polimorfonucleares en la capa muscular para que no se dé diagnóstico de apendicitis aguda. Siempre, para diagnosticar apendicitis aguda es necesario que el infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares esté en la capa muscular. ¿Por qué, doctor? Porque eso nos indica de que la inflamación abarca desde la mucosa hasta la capa muscular. Y en muchos casos va a encontrar de que eso rebasa, incluso hasta la serosa. ¿Ves? Pero lo importante es encontrar depósitos polimorfonucleares en la capa muscular. Si no, no es apendicitis. Si solo está en la lámina propia. ¿Cómo? Si solo está en la lámina propia. Acá, Ajá, si solo está en la serosa, la serosa. ¿no? Si solo está en la serosa, se le considera periapendicitis. Periapendicitis. ¿Ves? Está alrededor. ¿Ves? Cuando está en la mucosa no tiene mayor interpretación de apendicitis. Apendicitis siempre se diagnostica con la presencia de leucocitos polimorfonucleares en la capa muscular. Si está solo en la serosa o por fuera de la serosa es una periapendicitis. Doctor, ¿hay causas para la apendicitis? ¿Cómo? ¿Hay causas para la apendicitis? ¿Causas? Claro. ¿Infección? ¿Cuáles son las? Recuerden que el apendicitis es el cuadro inflamatorio más frecuente que se presenta en las emergencias. ¿Ok? ¿Qué causa puede haber? ¿Cómo? Ya, obstrucciones por fecalitis. ¿No? También pueden estar presentes parásitos en la luz del apéndice. ¿Por qué otra razón? La inflamación aguda siempre se inicia a nivel de la mucosa, pero tiene que llegar necesariamente hasta la muscular para que sea una apendicitis aguda. Si rebasa, mejor todavía. Confirma que es una apendicitis aguda. Pero estos procesos agudos pueden estar solamente en la serosa y dejar las capas internas libres, no hay sin inflamación. Entonces, cuando está solo en la parte externa, en la serosa del apéndice, se considera de que puede ser otra la causa de la inflamación, que esté en otro órgano, que no esté directamente asociado con una apendicitis. Doctor, ¿y la sintomatología va a ser diferente si están depósitos solamente se quedan en la muscular? Si está en la muscular, esa es la apendicitis característica. Claro, no, pero si, por ejemplo, aparte, si está así, ¿no? Que llega hasta la serosa, va a ser diferente a que solamente se quede en la muscular. La sintomatología. Es igual. La sintomatología va a ser igual. ¿Ok? ¿Qué es lo característico de una apendicitis? ¿Dolor? Tiene que haber fiebre necesariamente, porque es un proceso de infección. ¿Okay? Puede haber desviación izquierda o derecha. Aparte, ¿qué más? El dolor abdominal es intenso, ¿no? Y muchas veces se localiza en qué fosa. Fosa ilíaca derecha. Ese es el apéndice. Y a veces no se diagnostica clínicamente. ¿Por qué razón? Porque ustedes presionan Ajá, rebote, signo de rebote creo que se llamaba. y no hay dolorabilidad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque puede ser que el apéndice esté retrosecado. detrás del sitio. Apéndice retrosecado. Entonces hay algunos factores que enmascaran el diagnóstico de apéndice. Y algunos se guían por eso, no tiene apendicitis, puede ser otra causa, solamente un problema diarreico, con fiebre. Entonces, pero hay que investigar bien. Por ejemplo, le toman una radiografía
¿no? En emergencia para ver cómo está el apéndice, y lo que van a encontrar es que el apéndice no se visualiza como normalmente debe estar, sino que va a estar por detrás del cielo, ¿no? Entonces ahí hay que pensar también que puede tratar de una apendicitis de ese tipo, pero ¿no? Hay que estar bien. La fiebre es una característica importante. Con dolorabilidad abdominal mayor aún. ¿Ok? ¿De acuerdo? Fiebre, dolor abdominal puede estar asociado a diarrea o a náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, se desasocian, hacen un cuadro característico y van a encontrar que puede tratarse de una apendicitis. Muchas veces el hecho de que el apéndice esté retrocescalmente, algunos no lo diagnostican, entonces lo dejan al paciente y dicen, no es apendicitis. Pero la evolución va a continuar, ¿no? Y van a tener que volver a ver al paciente, pero cuando ya se reventó el apéndice. Eso ya Cuando sería... ha generado una peritonitis ahí. una inflamación del peritoneo, Sí, todo el peritoneo. que es más grave. Ujú. En cuanto a evolución, es más grave que una simple apendicitis. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar siempre bastante seguros de una apendicitis. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, órgano, apéndice fecal. Diagnóstico, apendicitis aguda. Tipo de lesión, inflamación aguda. Así es. Inflamación aguda. Luego vamos a ver esta otra lámina. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de la apendicitis? Los leucocitos polimorfonucleares en la capa muscular. Así es, leucocitos polimorfonucleares en la capa muscular. No se olviden que entre las características también para toda inflamación no les va a fallar la congestión vascular. Siempre. Toda inflamación, congestión. Es una característica que les puede reeditar un puntaje adicional o marcar las tres características que se pidan en una alteración. Toda inflamación y congestión vascular. Eso que te pongo. Bien. Órgano, Ah, si ven esto, estómago. esófago. Esófago. ¿Tiene este epitelio? No, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de epitelio es? Famoso tampoco. Cilíndrico. Cilíndrico alto. Un epitelio cilíndrico. Simple. ¿No? O pseudoestratificado. Simple. Cilíndrico simple. ¿Eh? Y observen que esto es el corium o lámina propia. Ujú. Corium o lámina propia, tejido conectivo por debajo de este epitelio. Y aquí están observando que no hay capa submucosa. Directamente la mucosa se relaciona con esta capa que es así, fibras, que es la muscular. ¿Qué órgano es? ¿Ah? Intestino delgado. El intestino delgado tiene corio. Acá hemos dicho que no hay. Estómago. Tampoco. El estómago también tiene corio o lámina propia o tiene su mucosa. Aquí hemos dicho que no hay su mucosa. Intestino grueso. Estómago, intestino grueso, todos tienen su mucosa. Hay una parte que no. Aquí Hay un va. órgano. De Morfo 3. ¿Ah? Vesícula.
Vesícula, muy bien, vesícula biliar. Característicamente por este epitelio, por las invaginaciones que hace, ¿no? ¿Okay? Y además va a presentar glándulas, ¿no? Aquí presenta glándulas como esta, que corresponden a la mucosa. Pero la mucosa en la vesícula biliar debe llegar siempre hasta antes de la muscular. Esta es la muscular. ¿Y aquí qué está pasando? Este es músculo y aquí una de estas invaginaciones del epitelio está llegando a la muscular. ¿Okay? Este músculo, acá está el epitelio. ¿Cómo se llama eso? Y ahí lo observa mejor. Músculo, el epitelio. Y acá también la glándula está muy próxima a este epitelio. Y observen acá. Esta glándula ya rebasó la capa muscular. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿Cómo lo dijimos en Morfo 3? ¿Ah? Sí, creo que sí, cripta, ¿no? ¿Cripta? No sé, no sé. Esa. Cuando el epitelio o la glándula llega hasta la capa muscular. ¿Se acuerdan o no? ¿Con qué letra empieza? Es lo que hemos llamado como senos de Vesícula. senos de Rokitansky-Ascher. ¿De qué? Senos de Esta es la alteración. ¿Cómo se escribe? Senos de Rokitansky-Ascher. ¿Qué? ¿De Rokitansky qué? Rokitansky, Ascher. A.S. Chof. Con doble F. Acá observan también muscular y las glándulas que están llegando, ¿no? O tratando de atravesar esa capa muscular. ¿Y qué son estas celulitas? Polimorfonucleares. Polimorfonucleares. ¿Seguro? A ver. A mayor aumento. Mononucleares. Un solo núcleo. Mononucleares. Mononucleares. Por lo general linfocitos. Entonces, si hay linfocitos, ¿qué inflamación es? Crónica. Inflamación crónica. El diagnóstico, Apendicitis. No, apendicitis, perdón. Vesiculitis. vesiculitis, ¿estás seguro? No, pero la chama. ¿Ah? Vesicularidad. ¿Cómo, qué diagnóstico recibe la inflamación de la vesícula biliar? ¿Cómo? Colecistitis. Sí. Colecistitis. Debería ser vesiculitis, ¿no? Pero la vesiculitis tiene otra acepción. Doctor, ¿el Generalmente colicitis crónico? vesícula se le llama las ampollas. Doctor, ¿sería colecistitis crónica? Colecistitis crónica, por la presencia de mononucleares. Pero además en esta lámina, observen, hay estas células. Unas células grandes, con un solo núcleo, citoplasma totalmente pálido. Si lo ponemos a mayor aumento, A ver. Macrófagos. No. son Macrófagos. macrófagos. ¿Sí? Son macrófagos tisulares. ¿Y por qué se le verá con vacuolas? ¿Por qué se le verá con vacuolas? ¿A qué corresponderán esas vacuolas? ¿O qué han fagocitado estos macrófagos? ¿Grasa? Grasa, muy bien. No se pintan, es grasa, ¿no? Entonces son vacuolas de grasa. Y recuerden que muchas veces en la dieta, cuando es rica en líquidos, por lo general las personas padecen de colesterolemia, ¿no? De inflamaciones en la vesícula biliar. ¿Ok? No se olviden,
este es un hallazgo adicional. La presencia de macrófagos Tisulares. con gotas de grasa o con degeneración grasa o vacuola de grasa en su citoplasma, que se le llama, ahí se le llama colesterolosis. Colesterolosis. Claro, porque es colesterol, la grasa que está acumulada en el colesterolosis. Colesterolosis. ¿Colesterol? La grasa, ¿no? Ujú. Por la grasa que es colesterol. Órganos Ese diagnóstico colesterol. características de la lesión. Primero, presencia de mononucleares para el diagnóstico de colecistitis crónica. Segundo, ¿qué más? Los colesterol. La presencia de macrófagos, sobre todo, están en la mucosa, ¿no? Macrófagos con presencia de gotas de grasa en su citoplasma. ¿Qué más? Los senos de Rokitansky alto. Senos de Rokitansky alto. ¿Cuál es la importancia de diagnosticar estos senos de Rokitansky? Porque si ustedes observan, los senos de Rokitansky, cuando penetran hacia la capa muscular, conservan la forma de sus células. Entonces ahí se llama seno de Rokitansky alto. Cuando conserva Pero ¿qué pasa cuando las células son totalmente diferentes a lo normal? metaplasia. Hiperplasia, no, Metaplasia. tampoco. ¿No? Cuando son totalmente diferentes a lo normal, ahí ya es un cáncer de vasculabilidad. Una displasia. Entonces, por eso es importante diagnosticar estos senos de Rokitansky alto, porque no diferencia de un cáncer a la vesícula. ¿De acuerdo? Doctor, los senos de Rokitansky, o sea, son un signo de la vesiclitis, de la colecistitis. Sí, por lo general es una característica de la colecistitis crónica. Antes de que pase cáncer. Doctor, ¿y qué era la Colesterolosis. Es un diagnóstico sobreagregado, Ah, ¿no? Le pueden poner colecistitis crónica más colesterolosis. Doctor, entonces, Más un puntito. en una vesícula normal, sana, es un diagnóstico no encontraríamos agregado. los de Rokitansky alto. Si está sana, no. ¿Eh? Siempre tiene que haber el proceso inflamatorio crónico. Por lo general, cuando operan a un paciente por colecistitis, casi siempre es un proceso crónico. Oye, quedó bien. Doctor, ¿puede mostrar de nuevo Mi papá me los va a senos contar de más de Rokitansky? Rokitansky alto. Me falta un reloj. Sí, me faltan otras tareas. Los unos del vivo. Sí, lo tendré. Bueno, está bien. Por lo general se lee a menor aumento. Ya Observen acá. Ahí está. está bien. Lo sé. Me lo guardo. Las glándulas o el epitelio llega hasta la capa muscular. Y aquí con mayor razón, acá hay una glándula ya en la capa muscular y acá hay otra. No, otra glándula. Están en la capa muscular. ¿No? Entonces, diagnóstico, colecistitis crónica, pueden agregar ahí más colesterolosis, ¿no? Y en las características, todas las que hemos mencionado. ¿De acuerdo? No se olviden de los senos de Rokitansky alto. Muy bien. Se lo hemos hecho 5, falta uno, profesor. ¿Falta uno? Claro, pero Ya no hay. Yo pensé que eran 4, hemos hecho 5. hemos hecho 5. Hemos hecho 5. 4 de lesión y 2 de inflamación.
2 de ¿Qué inflamación, me dan 4? inflamación perenne. Hay 4 de lesión y 2 de inflamación, pero Empieza menos. 3, Pero ya no vimos, pues ya fue. Ah, ya fue, menos dibujos. Menos para el informe. Menos para el examen. Esperemos. De ahí la profesora no era más. empieza 1,